Bienvenidos al avance del capítulo 110 de la telenovela Simplemente María. Diego se sorprende cuando José le dice que quiere defenderlo. A pesar de eso, le grita que se vaya, que no necesita su ayuda. José insiste en que va a declarar a su favor, pero Diego está demasiado alterado para escucharlo. Aún así, lo llevan. José cumple su promesa y declara a favor de Diego, logrando que quede libre. Al final, Rafael le dice a José que está muy orgulloso de él por haber hecho lo correcto. Por otro lado, Gustavo le cuenta a Florencia que parece que Juan Carlos va a regresar y que va a enfrentarse a María para decirle que ya no la ama. Florencia queda sorprendida al saber que su hijo va a causar problemas para María. Mientras tanto, José le explica a Diego que lo ayudó por Laura para honrar su memoria. Si ella estuviera viva, le habría pedido que hiciera eso. Sin embargo, Diego sigue muy enojado y aunque María lo abraza al verlo, él sigue molesto y se va. Víctor le dice a María que se tranquilice, que lo importante es que su hermano está libre y ahora puede irse a donde quiera. Mientras tanto, Juan Carlos es atropellado por un coche y queda tirado en el suelo. Los ancianos comentan que no se arrepienten de haber dicho la verdad y que Diego entregará a la niña. En ese momento, alguien toca a la puerta y es María, que llega con Víctor. Los ancianos se emocionan al verlos en su casa y comienzan a hablar de todo lo que pasó. María les agradece por hacer lo que ellos hicieron por su nieta y por Diego. Víctor también quiere darles dinero, pero los ancianos se niegan, diciendo que no es necesario. Luego María les cuenta que Diego no fue a la cárcel y ellos se alegran al escuchar que él está libre. Por otro lado, Gustavo recibe una llamada del asistente de Juan Carlos, quien le informa que Juan Carlos sufrió varias fracturas. Gustavo queda impactado al saber que su hijo está muy mal y le cuenta a Florencia que Juan Carlos podría morir. José lleva a su hija a la casa de doña Mati y le dice que está feliz de estar con su hija. Doña Mati también está contenta de ver a José con su hija. Además, le dice a doña Mati que Diego no está en la cárcel, que prometió ser un buen padre. En otra situación, María se disculpa con el conde y con Isabela por no haber entendido sus problemas esta mañana, ya que tuvo un problema familiar. El conde le dice que no se preocupe, aprovecha la oportunidad para coquetear con María, pero ella intenta mantenerse tranquila y no presta mucha atención. María le pide a Román que averigüe quién es el dueño de la vecindad donde viven los ancianos, porque quiere comprarla y regalársela a los ancianos para que tengan un lugar donde vivir el resto de sus vidas. Alberto le dice a Gustavo que va a ir a Miami para ver cómo está Juan Carlos y ver qué puede hacer por él. Gustavo está muy preocupado por la salud de su hijo. Mientras tanto, Chema le dice a Mati que lo importante es que ella esté feliz con lo que está pasando con Víctor. Sin embargo, doña Mati cambia de tema y le dice a Chema que deje de engañar a la gente con los productos que vende. Chema simplemente se ríe y dice que él vende cosas buenas y no engaña a nadie. José está emocionado con su hija y le dice a María que es muy hermosa. María le dice que es importante que él quiera a su hija y que sea lo más importante para él. Sin embargo, la felicidad de José se ve afectada cuando menciona que le preocupa mucho Lorena y que podría aparecer. Por otro lado, Alberto llega a Miami y la asistente de Juan Carlos le dice que Juan Carlos está muy grave y tiene muchas lesiones en la columna. Justo en ese momento, Juan Carlos despierta y empieza a preguntar qué está pasando. Alberto le dice a Gustavo que Juan Carlos está muy mal y tiene una lesión en la columna que podría ser muy grave y que podría quedarse paralizado para siempre. Mientras tanto, Gustavo va a buscar a María, pero ella está muy emocionada con su nieta. Sin embargo, Gustavo le explica que necesita que ella vaya a ver a Juan Carlos, ya que él está muy grave. Gustavo le cuenta que Juan Carlos vino a México para verla, pero fue atropellado en el aeropuerto y está en muy mal estado.
Gustavo le suplica a María que vaya a verlo, pero ella dice que no puede porque está casada y Víctor no le permitiría eso. Por otro lado, Zuleima aprovecha para seguir coqueteando con Víctor. Aunque Víctor intenta ignorarla, Zuleima continúa diciéndole que el conde está detrás de María. Zuleima hace esto para que Víctor se sienta celoso y molesto con María, disfrutando de la situación. Gustavo sigue insistiendo a María que vaya a ver a Juan Carlos, ya que si él muere no podrá verlo más. Mariano no dice nada, pero María responde que no puede ir porque Juan Carlos hizo sufrir a José Ignacio y no siente que debe ir a verlo. Gustavo sigue suplicándole que vaya. Diego le dice a Estela que está muy enojado por todo lo que pasó, ya que José lo salvó de la cárcel. José está emocionado y le dice a Luis que está enamorado de su hija y que es muy hermosa y que solo quiere cuidarla. En ese momento llega Paula, que empieza a hablar de estudios. Luego llega Pedro y empieza a humillar a José, quien se enoja mucho y le dice que no se meta con él. María le dice a Rita que Juan Carlos está muriendo y que Gustavo quiere que ella lo visite. Rita le dice que no lo haga porque si va peleará con Víctor y con José. Rita también le dice a María que Juan Carlos no merece que ella lo vea, dejando a María sin palabras. Mientras tanto, Gustavo le dice a Silvia que está haciendo todo lo posible para que María vaya a ver a Juan Carlos, pero ella no está dispuesta en hacerlo. Silvia le aconseja que tenga paciencia. Reinaldo lleva al conde y a Isabel a un lugar muy visitado en México. Ellos quedan impresionados con el folclore y la música del lugar. María le dice a José que Juan Carlos está muriendo y no puede recuperar el reconocimiento. José se enoja y le dice que no va a ver a su padre porque nunca se preocupó por él. María le pide que no sea tan cruel y que vea a su padre, pero José se niega. Gustavo se hace un chequeo y los médicos le dicen que su salud está muy deteriorada y que no debe viajar porque eso podría empeorar su condición. José le dice a Luis que no quiere ir a ver a Juan Carlos porque él nunca le reconoció como hijo ni estuvo pendiente de él. Luis le aconseja que al menos intente ver a su padre y que si muere podría pedirle perdón. Por otro lado, Víctor se enoja con María porque quiere ir a ver a Juan Carlos, mientras él está en estado grave. La acusa de mentir y le grita que aún ama a Juan Carlos. María responde que no es así, que lo ama a él, pero Víctor sigue enojado y le hace reproches a María. Hasta que te han gustado, déjanos un like.